Hola, buenas noches. Mi nombre es Mercedes Maciel Guzmán. Hoy vamos a estar hablando sobre algunos temas muy interesantes dentro de la programación. Mi matrícula es 1215754. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Sistema Computacional en la Universidad UTESA de Santo Domingo, sesión 1-2022. Para comenzar vamos a definir qué es un programa. Un programa no es más que un conjunto de pasos lógicos que están escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea en específico. Programa fuente. Es el programa escrito en alguno de los lenguajes y que no ha sido traducido, o sea, dígase que es un lenguaje máquina. Mientras que el programa objeto es aquel que sí se puede interactuar, o sea, dígase máquina humano. Es aquel programa que se encuentra en lenguaje máquina y que ya se puede ser ejecutable. Lenguaje de programación informático. Es el conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema en específico. Se puede dar el caso, ejemplo, de un diagrama de flujo, ya que esto utiliza lenguaje de lógica. También podemos decir que es un conjunto de algoritmos ordenados y codificados en un lenguaje de programación para poder así ser ejecutado. Variable y constante. Una variable no es más que aquella que no cambia, dígase, puede ser una vocal, ya sea en minúscula y mayúscula. También se puede decir que una variable es el programa que utiliza para almacenar un valor que puede cambiar durante su ejecución. Y una constante es el cambio en un valor que se almacena en una zona de la memoria en específico. Esta no varía durante la ejecución del programa. Reglas para declarar una variable. Hay que tener en cuenta diversas reglas. Una de ellas es una variable siempre debe iniciar con una letra, dígase mayúscula o minúscula o con algún guión. Una variable puede contener números absolutamente después de la primera letra y no es permitido dejar un espacio en blanco a lo largo de la misma. También podemos decir que no es permitido dejar un espacio en blanco y siempre debe iniciar con una letra. Ejemplos para declarar una variable. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo podemos declarar una variable. Si vemos en el primero dice nombre paterno sin dejar espacio y ID cliente que viene siendo como la cédula o la matrícula. También si vemos en la tercera podemos ver un guión donde dice conteo de ciclo. Reglas para declarar una constante. Esto es simple, también se utiliza de forma en el lenguaje de C#. Esto se hace mediante el uso de la palabra reservada consta, que se puede traducir como constante. Historia del lenguaje C. Hoy vamos a estar hablando de cómo fue que transcurrió para que hoy en día podamos ejecutar dicho programa. Todo comenzó en el año 1970 en el laboratorio de la empresa Bell, cuando Dennis Richard junto a Brian Kernighan empezaron a crear el lenguaje C. Fíjese, es una historia muy emocionante o interesante, ya que aquí es que surgen los lenguajes de programación, dígase de alto y bajo nivel. Es importante destacar que este programa nos ayuda a nosotros a hacer autos rellenos para las fórmulas que vamos a utilizar. También dice que Richard era un colaborador de Ken Thompson, era un informático que trabajaba en ese entonces para la empresa Unis. VisualStudio.net es un conjunto de herramientas que pueden simplificar bastante al desarrollo de sitios y aplicaciones y servicios web. Eso es básicamente para uno hacer programas o desarrollar software, como bien lo dice su nombre. Visual Studio es un entorno bien variado y también es bien fácil de utilizar. Es precisamente un entorno desarrollado
integrado con software bien fácil de utilizar. ¿Cómo podemos declarar variables y constantes en C#? Bien, lo primero que debemos de tomar en cuenta a la hora de declarar una variable en C# es, se coloca el tipo de datos que esta variable va a almacenar. Luego se coloca un identificador, esto sería el nombre de la variable. Por último tenemos que debemos de asignar un valor. Para uno declarar variable en C# es bien fácil. A lo contrario de declarar una constante, es más fácil todavía. Para declarar una constante debemos utilizar la palabra reservada que significa consta, la cual le dice el compilador que esta será una constante. ¿Qué es un bucle for? Fíjense, miren, un bucle for no es más que un bucle que se repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de muchas veces. En conclusión, podemos decir que son instrucciones que se repiten y se suelen llamar cuerpo de bucle, y cada repetición se suele llamar iteración. ¿Qué es un bucle while? Un bucle while no es más que aquella que evalúa una condición y luego ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera. Dígase, ustedes saben que en un diagrama de flujo hay una condición donde uno puede decir si es verdadera o es falsa. Si es verdadera, el programa se continúa y se ejecuta. La toma de decisiones de IRF. Este evalúa un cálculo booleano y ejecuta una acción condicional en función de dicha evaluación if. La ejecución del guión se traslada al paso del guión if. Se puede decir que esta se utiliza cuando la condición es falsa. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Fue todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado y feliz resto de la noche.